da muchísimo gusto el día de hoy recibir a pues, un personaje de la vida académica, de la vida pública de nuestra ciudad Juárez, y es el licenciado Javier González Moquin. Muy buenos días. Gracias, Jorge, por la invitación. Muy buenos días a todos tu auditorio en esta estación famosa, activa, 1420. Pues estamos aquí con un proyecto nuevo, siempre el análisis lo había hecho en otra parte, pero agradezco a Pepe Loya que nos haya jalado por aquí hace como un mes y medio, y en medio de la epidemia. ¿Tú cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu familia en medio de este asunto de la pandemia coronavirus? Muchas gracias. Saludos a Pepe Loya. Saludas. No he tenido el gusto de saludarlo desde antes de la pandemia, ¿no? Pues yo creo que todos, ¿no? Pues él está jovenazo, pero uno... Fíjate que bien, gracias a Dios. Así, gracias a Dios, porque en realidad claro. Estamos aquí, gracias a Dios, y hemos buscado pues cuidarnos en la medida de las posibilidades, porque llega un momento determinado en que estás en la casa, los primeros 2 meses que... Acuérdate que nos dijeron ni se asomen porque sí. Se van a morir. Entonces, fue una cosa angustiosa, fundamentalmente para nosotros que tenemos una madre que tiene 89 años de edad, ¿verdad? Y que, pues, mis hermanos que viven con ella tienen que trabajar y bueno, pues ahí que los cuidados y que hay que aislarla y que esto, que el otro. Total de que, de alguna manera, pues pudimos acomodar las cosas para que ella no tuviera ningún trato de contaminación o algo. Y en general, pues, cuidarnos para que no fuéramos agentes contaminadores que pudiésemos poner en peligro la vida de ella. Entonces, pues como yo creo que en mi caso, todas las familias de Juárez, ¿verdad? Claro. Del estado y del país y del mundo, ¿no? Porque este es un asunto de orden mundial que nos tomó sorpresa por una parte. Segundo, no conocíamos el fenómeno del coronavirus, no sabíamos sus efectos, no sabíamos, sabíamos que la gente se moría, se enfermaba, se moría o entraba a una etapa crítica. Lo sigue estando todavía porque no ha cedido la contaminación, la epidemia, y ahora menos escala en estos tiempos, pero vuelve a retomar fuerza el virus en Europa, y eso no hay que dejarlo de lado, porque viene de por sí ya la cuestión del invierno. O sea, otra posibilidad con la influenza. Un agravante, ¿no? Claro. Yo tengo una pregunta para ti. Sí. Tú fuiste el responsable de los destinos de nuestra ciudad en tu calidad de privilegio, sí, de presidente municipal suplente. Y entonces tú tienes la sensibilidad de saber con mayor exactitud que todos los demás, que todos nosotros, pues donde eventualmente, por ejemplo, una pandemia como estas está trastocando terriblemente la vida económica, la vida salubre. Así es. Porque tú lo viste, tú lo viviste y tú lo tenías datos ahí. ¿Tú qué recomendaciones le darías a la población ahora que han pasado 6 meses? ¿Salir a buscarle trabajo así como en las libres o irse con mucho cuidado? ¿Qué hacer? En términos generales, ¿eh? Porque... Mira, yo creo que debemos de cuidarnos mucho, de verdad. Te lo digo con toda honestidad, porque se los digo a todos ustedes, porque no tenemos una infraestructura sanitaria adecuada, Hospitales, no la tenemos, por más que se haga ahí el anuncio de que... Yo creo que los temas que el gobierno federal, estatal y municipal próximos tienen que ver cómo crecer esa infraestructura y cómo fortalecerla y hacerla bien, porque decía hoy el presidente de la República en la mañana que durante los últimos 40 o 50 años las universidades no admitían a
a un determinado número de solicitantes a medicina. Lo sigue habiendo. Sí, claro, no está bien. Es como sacarse la loto, ¿no? Así es como de 100 solicitudes nomás entran 15, ¿verdad? ¿Y qué hacer? Entonces, decía el presidente, tuvimos que recomendar abiertamente al Sistema Educativo Nacional Superior que abrieran las escuelas de medicina y sobre todo las escuelas de especialidad, fundamentalmente, en los hospitales de primer nivel, para poder acrecentar el número de especialistas. Sí, claro. Que no se presentaron y no se pudieron cubrir los espacios en esta pandemia. O sea, se tuvo que contratar gente del sector privado, del sector de otros países, inclusive, claro, que vinieron a fortalecerse, que todavía no está cubierto al 100% ese tema. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho. No pensar que no podemos enfermarnos, sí nos podemos enfermar. Y el tema es de que si tenemos el dinero para poder resolver el problema de la atención médica. No lo vamos a tener. No lo vamos a tener. No nos va a alcanzar. La gran mayoría no tienen los recursos para atender un problema de esta naturaleza. Y fundamentalmente en hospitales públicos, que son los que uno iría cuando se tiene que atender. Entonces, y de hecho tú vas a un hospital privado y la unidad de COVID está en el hospital público. Así es. Javier, hay un calentamiento del ambiente político, no obstante la pandemia. Hay un calentamiento. Yo tengo registrados 28 nombres de personas que presuntivamente aspiran a convertirse en candidato a la presidencia municipal. Dentro de esos 28 hombres, nombres y de hombres y mujeres, pues obviamente hay unos que tienen posibilidades y hay otros que definitivamente pues es un sueño guajiro. Yo pienso que la mejor posibilidad en todos los casos, de principio, está en Javier González Moquen porque obtuvo una votación de 165,000 votos. Sí, digo, no más. Es decir, el ganador en la contienda después de un pleito judicial obtiene, si tú quieres, 165,000 más uno, pues eso es muy... es decir, la cama social la tienes en la misma medida que la tiene el alcalde actual, la cama social electoral. Desde ese punto de vista, obviamente no vamos a poder entrevistar a todos porque es muy complicado. Vamos a tratar de entrevistar. ¿Tu propósito sigue vigente? Sin duda, yo creo que una de las aspiraciones que determinaron mi participación en la elección pasada fue el continuar con un trabajo que yo había iniciado en el periodo anterior, inmediato, en el 2016, que tuve la oportunidad de ser presidente y el privilegio de ser presidente de Juárez por 10 meses, casi 11 meses, y que me permitió, pues obviamente, darle una forma distinta de realizar la gobernabilidad, fundamentalmente, ¿verdad? Y de implementar mejoras para la ciudad. Entonces, eso me quedó la sensación de que me faltó tiempo. Sí, y te faltó tiempo. Me faltó tiempo porque hubo muchas cosas que se quedaron truncadas, ¿no? Entonces, eso fue lo que me animó inicialmente en esa contienda, que bueno, pues ya todos sabemos cómo terminó, de manera muy injusta, muy ilegal, el procedimiento muy sucio, ¿verdad?, de la elección, donde batallamos desde el principio, desde la nominación hasta el final, ¿verdad?, contra una política, pues obviamente de ataque permanente del gobierno municipal en turno, para lograr ellos los resultados que al final nos obtuvieron en la mesa legal allá en la Ciudad de México. Entonces, sigue vivo ese interés de servir a mi ciudad, de mejorar las condiciones de la ciudad. Más aún cuando hemos visto que hoy en día esos 4 años de gobierno
ya casi 5, ¿verdad? Ya vamos para el 5.º año prácticamente. Sí. Pues no hemos visto realmente un gobierno de altas miras, ¿verdad?, que haya dado la vuelta a la historia de la ciudad desde el punto de vista de su infraestructura, de sus condiciones de gobernabilidad para mantener la seguridad de la población, cosa que es totalmente pues lamentable, ¿verdad? Que día a día veamos las estadísticas, y por otro lado pues que no vemos un mejoramiento en la infraestructura física relevante, ¿verdad? Yo tratando de recordar, en aquel entonces nosotros teníamos una responsabilidad en Colegio de Bachilleres y tuvimos la oportunidad de ir a pedir a Presidencia Municipal: oiga, pues arréglenos enfrente de la escuela y el alumbrado. Yo me acuerdo que tú tenías una dinámica muy interesante, el juntar a tus personas que estaban bajo tu mando y que cada persona se comprometiera en un lapso de 8 días y 15 días a dar respuesta a los distintos directores de todos los planteles. Eso es lo que me tocó a mí. Dentro de ese ejercicio, pues que es muy participativo en la gobernabilidad, tú observas hoy por hoy que esa posibilidad de contar con los otros actores para gobernar juntos exista en el gobierno del estado, en el gobierno municipal actual. ¿Tú lo observas? No, es que mira, no hay interés, Jorge, o sea, yo gobierno yo lo digo por las mías. Desinteresado, o sea, lo digo de manera imparcial, totalmente desinteresada, o sea, no con ánimos de puntualizar situaciones en lo particular. Creo que no hay voluntad general política de mejorar las condiciones de la ciudad, sumando los esfuerzos de la comunidad, ¿sí? Claro. Y en eso cuando es tu referencia fundamentalmente del grupo directores de bachilleres que se reunían conmigo para plantearme problemas que tenían, pues muy comunes, ¿no? comunes, desde la seguridad hasta el mejoramiento del alumbrado, de la calle, de la vialidad, de tránsito, etcétera. Sí, eran cosas de todos los días, y es cosa de todos los días hoy en día. Pues habría que escucharlos, ¿no? Habría que escucharlos y poner en la misma mesa a los responsables de cada una de las áreas. Y no solamente una vez, lo hicimos varias veces hasta que encontramos los resultados adecuados, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ese seguimiento personal del presidente no se da hoy en día, no se da, ¿verdad? Se puede delegar o se delegan terceras o cuartas personas, pero fundamentalmente el tema es de que la voluntad política del presidente es de servir, claro, y de estar atento a todos los problemas que generan la vida diaria de la ciudad, ¿no? Te pongo en este caso, te lo pregunto en específico, porque de pronto, ¿tú sabes cómo se van a llamar todas las estaciones del BRP, por ejemplo? BRT. No, claro, ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Tú sabes si existe una reunión para que nos establezcan cómo va a ser las vialidades mientras se está construyendo todo? Es decir, nosotros tenemos la necesidad de los ciudadanos de ver que nuestra autoridad más o menos se está tejiendo junto con el otro, con la autoridad federal. Y está de la mano, buscar está siempre en la mano del pueblo, ¿no? Porque claro, no puedes gobernar sin el pueblo. O sea, yo coincido con el presidente en ese sentido, ¿verdad? Con el pueblo todo y sin el pueblo nada, porque en realidad estás gobernando para una élite, pero no estás gobernando para la mayoría. Entonces, ¿no se habrá aprovechado la pandemia para gobernar en silencio y bajo cierto esquema de no visibilidad? Pues sin duda que la pandemia sirvió para mucha gente, no solamente el aprovechamiento de las circunstancias, ¿verdad? Y permitieron que gente del sector privado y del sector público se fortaleciera económicamente, ¿verdad? No, claro. Y eso es muy lamentable. Yo lo escribí en uno de los artículos que estoy editando y lo hice público, inclusive en uno de mis comentarios en televisión. Sí. La necesidad de que revisemos una vez que pasemos esto. A ver quién falló, van a salir muchos y quién acertó, ¿verdad? Y quién se aprovechó de esto, ¿no?
¿Cómo ves ese conflicto que creció de tal manera entre el gobierno del estado o el gobernador? Concretamente no es el gobierno del estado, son 10,000 personas las del gobierno, 100,000 o los que sean, es el gobernador del estado en medio de un asunto de afectación a campesinos, a agricultores y presidencia de la república, que inicia con un posicionamiento que da el superdelegado Juan Carlos Loera y que se desarrolla ahorita ya en todos los medios nacionales. ¿Tú cómo lo ves? Tú gobernaste la ciudad más importante económicamente del estado. Así es. Bueno, pues mira, Jorge, te contesto diciendo que en primer lugar, pues, lamento mucho que ese enfrentamiento entre el ciudadano presidente de la República y el señor gobernador del estado de Chihuahua. Pero no ha sido nuevo, no son temas nuevos. Yo me recuerdo muy bien el enfrentamiento que hubo entre el licenciado Óscar Flores Sánchez, que fue gobernador de Chihuahua, con el presidente Luis Echeverría Álvarez. Sí, que corrieron a todos los federales del estado. Ah, sí, siendo del mismo partido, ¿verdad? Sí, claro. Y esas diferencias de los del norte con los del sur, pues siempre se han dado muy fuertes, ¿no? Creo yo que la ponderación del desarrollo hacia el sur-sureste en estos momentos del sexenio no ha gustado tanto del centro para acá, ¿no? No, claro que no. Sin duda que los chihuahuenses somos los chihuahuenses, y somos del norte. Y seguimos necesitando grandes vías de comunicación. Claro, o sea, y necesitamos mayor apoyo del gobierno federal. Ahí viene el presidente justamente el próximo viernes por la tarde para evaluar programas federales en materia de apoyo a las colonias, que dicho sea de paso, son programas que se debieron haber ampliado mucho más en esta época si nosotros hubiéramos estado en el gobierno, porque es empleo. Porque es empleo, porque es mejoramiento de la ciudad, etc. Pero bueno, el tema es de que este distanciamiento entre los gobiernos siempre se ha dado, o no siempre se ha dado, pero yo recuerdo 2 o 3, el caso de Óscar Flores Sánchez. Recuerdo también en el caso de Patricio Cedillo, ¿verdad? Que no solamente El mismo César Duarte, de pronto, cuando era presidente de CONAGO, yo lo sentí en sus... Con Calderón, ¿verdad? Con Calderón no tanto, más bien bailaba muy bien el son de Calderón. Así es. Más bien con Peña Nieto. Sí, pero realmente sí somos los del norte, ¿no? Somos exigentes, además, ¿no? Y queremos... el trato digno que queremos, ¿no? O sea, y que muchas de las veces pues sentimos que no estamos siendo bien tratados. Ese es el tema, ¿no? También. Claro. Y por otro lado, bueno, pues lo lamentable de distanciamientos que existen, pues esperemos que sean circunstanciales y que no afecten al desarrollo de la vida institucional de los juarenses, ¿verdad? Y de los chihuahuenses, fundamentalmente de Chihuahua, ¿no? Por el tema del presupuesto, ¿no? Lo que más visualizo es la seguridad. Porque al haber 2 mesas de seguridad o 2 mesas de coordinación, estás generando lo que siempre criticamos nosotros desde la abogacía. Así es. Oigan, pónganse de acuerdo, pues como que... ¿Te acuerdas tú que había retén de la policía municipal, de la policía del estado y del ejército o de la policía federal? Eso a los ciudadanos finalmente ni les trae seguridad, pero sí les trae un montón de molestias. Y molestias, son actos de molestia verdaderamente anticonstitucionales. Injustos además. Claro. Innecesarios además. Estas células mixtas además servían para checarse unos a los otros. Así es. No ahí andar corrompiendo. Desde mi óptica yo creo que eso es lo que primero deben de recuperar. Y si tienen que celebrarse las reuniones en el ejército, ¿te acuerdas? Tú fuiste parte de ello cuando... Es más, cuando estuvimos por allá hace rato, en una especie de organismo para cuidar que los derechos humanos estuvieran vigentes. Así es. Tú fuiste el responsable. Yo fui responsable de la oficina de atención a las quejas del operativo conjunto Chihuahua, ¿te recuerdas? Sí, claro, ¿cómo no? Donde recibíamos un sinfín de denuncias y quejas
de la gente que estaba siendo maltratada por el ejército y la Policía Federal en esos entonces. Pero ya había los operativos estos, las juntas de ellos eran en el cuartel. Es decir, no era La extraño. guarnición de la plaza, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque existía la posibilidad de que en ese entonces, no voy a decir que ahora, el presidente municipal quisiera llevar agua a su molino de la presidencia, teniendo las juntas en presidencia, o el gobernador de entonces, Reyes Baeza, quisiera llevar agua a su molino, teniendo las reuniones nada más en Palacio de Gobierno. Sí. Y entonces el ejército tomó la determinación de decir, no, pues mejor los hacemos aquí, y me ponen los teléfonos en aquella mesa, ¿no? Sí, así es. No, es una descoordinación que afecta a la seguridad de la población, sin duda. El gobernador yo creo que está bien en su posición de defender a los agricultores, por supuesto. Está también bien el presidente en dar las explicaciones correspondientes, pero la posición que tomaron fue demasiado dura y están en medio los chihuahuenses. Así es. Bueno, y esperemos que se resuelva esto con la visita del presidente López Obrador, que, si no lo decía hoy en la mañana, o sea, las confrontaciones tienen que hacerse en un plano del diálogo y del debate, y no de la confrontación física, porque eso es violencia, y la violencia altera el orden. Entonces, decía el presidente, y lo escuchaba yo con atención, con el tema de las manifestaciones hoy feministas, ¿no? En la Ciudad de México, que hubo ayer un conato de incendios, etcétera. Hicimos durante 18 o 20 años manifestaciones y nunca fuimos agresivos físicamente, ¿verdad? Lo que sucede es que hay muchos propósitos adversos ahí. Ahorita hay muchos intereses adversos, ¿verdad? Que vienen a mezclarse y que se aprovechan de las circunstancias. Entonces yo creo que sí tenemos que meditar sobre eso, ¿eh? O sea, ¿estamos en desacuerdo? Sí. ¿Con los gobiernos actuales? Sí. Pero hagamos de la manera pacífica para que podamos crecer como pueblo dentro del marco democrático de este país, ¿no? Tenemos ya muy poco tiempo, en 30 segundos, un mensaje que le quieras dejar ahí a los juarenses. Pues primero agradecerte, Jorge, porque estoy convencido de que eres una gente que tiene una gran capacidad reflexiva e intelectual, que aporta mucho a la ciudad, que eso es lo más importante de un comunicador, que sea gente que oriente a la población sobre los diversos temas que afectan a la misma, ¿no? Estamos ávidos de conductores que tengan... No, estamos ávidos de autoridades. Bueno, justamente, pero que tu propósito... En este caso me refiero a ti. Yo me refiero a lo que... Ávidos de conductores que realmente aporten intelectualmente a la orientación adecuada de los problemas, de la solución a los problemas que tiene nuestra ciudad. Juárez es una ciudad inteligente, dinámica, lo he dicho siempre, trabajadora, con un gran coraje por servir a su propia comunidad, un gran coraje para sostener a sus familias, para fortalecer su entorno, ¿verdad? Y seguir construyendo la misma dentro de un marco de civilidad, fundamentalmente en el trabajo y en la educación. Juárez se distingue por el trabajo y la educación. Tenemos una gran universidad, un gran sistema educativo medio superior, que día a día viene construyendo a jóvenes y hombres de buena voluntad mejores para una sociedad como la nuestra. Entonces, Juárez tiene todo para ser una gran ciudad. Necesitamos un buen gobierno nada más. Pues un buen gobierno. Ahí está apuntado, Javier González Moquen, listo para lo que venga. No está haciendo otra cosa más que un propósito de vida. Nada más. Y poder servir a mi comunidad si lo tiene bien los juarenses, nada más, ¿verdad? Ahí te estaremos viendo y te estaremos entrevistando. En su oportunidad procesar, como decimos los abogados. Ahí estamos. Y bueno, pues me ha dado mucho gusto que haya usted escuchado en concreto. Nos vemos mañana. También estamos en las 500. Vamos a entrevistar por Zoom, si nos lo permite, a Javier González Moquen para que usted lo aprecie todo el día. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los que nos escuchan.